Bueno, ejemplo de cómo calcular diagramas de cortante y de momento según esta viga que tenemos acá. Listo. Acá ya están dibujados, pero vamos a hacer el proceso paso a paso y cómo se calcula cada uno de los puntos y por qué va de esa manera. ¿Listo? Entonces, tenemos esta viga. Tenemos cargas distribuidas, cargas puntuales, tenemos momentos puntuales y tenemos las reacciones. Entonces, como es una viga simplemente apoyada, tenemos las ecuaciones suficientes para resolverlo, ¿cierto? Entonces, primero vamos a comenzar con la sumatoria de fuerzas. En este caso, comenzamos con sumatoria de fuerzas en X, no tenemos ninguna fuerza horizontal, por lo tanto, la reacción en X va a ser igual a 0. Y comenzamos con el proceso de momentos, ¿sí? Acá que hay que tener en cuenta con el proceso para calcular momentos es que hay unas fuerzas que me van a ejercer momentos positivos y momentos negativos. Recuerden que todo desplazamiento antihorario me genera un momento positivo. Acá podemos tener discriminado cada uno de estos. Entonces tenemos este momento puntual que es de 10, que es antihorario, por lo tanto es positivo. Tenemos el de 15 puntual, que en este caso es negativo porque es horario. Entonces tenemos más 10 y menos 15. Y comenzamos a tener los diferentes momentos debido a las cargas. ¿Cuántos momentos vamos a tener? Vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6 momentos, porque tenemos 3 cargas puntuales, tenemos 2 cargas uniformes, pero ¿qué sucede con esas 2 uniformes? Que vamos a tener que dividir esa primera carga de la izquierda, porque la parte de la izquierda, está la línea punteada en azul, la parte de la izquierda nos genera un momento antihorario que es positivo y la parte de la derecha nos genera un momento horario. ¿Por qué? Porque el punto de referencia es el punto A, ese puntico azul donde está aplicado el momento de 10 kilonewtons. Entonces, según donde estemos ejerciendo la fuerza, va a ser horario o antihorario. Entonces, si miramos, lo primero que tenemos es que tenemos ese primer momento que es positivo, que es la parte izquierda de la carga, que es de 5, lo multiplicamos por el área aferente, que es 5, sería la carga total. Ahí tenemos la carga de esa parte de la carga uniforme, y lo multiplicamos por la distancia de aplicación. En este caso es en el centro de esa uniforme, que sería 5 dividido 2. Luego tenemos la parte de la derecha, que sería 5, porque sigue siendo la misma carga uniforme, pero ya la longitud es 3, ¿sí? Y lo multiplicamos por la longitud de aplicación, que sería 3 dividido 2. Luego cogemos la puntual, que sería 10 de carga más 5 de distancia, porque es 3 más 2. Luego la carga uniforme, que serían 5 por la longitud, que sería 7, multiplicado por el punto de aplicación, que en este caso sería a 10.5. Y tenemos la carga BY, que es la reacción que queremos encontrar, que está a una distancia de 14. Y tenemos la última carga puntual, que sería negativa porque va en sentido horario, de 8 por 19, que es la distancia de aplicación. Así calculamos lo que es BY, pues realizando la operación. Luego comenzamos con el proceso de la sumatoria de cargas para determinar la otra reacción que nos haría falta, que sería AY como tal. Sumamos todas las cargas que se están aplicando, le restamos la reacción BY y por lo tanto nos da la reacción en AY como tal. Ya tenemos AY y BY. Trazamos los puntos claves e importantes de cambio, ¿sí? Y ponemos lo que son nuestras cargas, nuestras reacciones, ¿sí? ¿Por qué identifico cada uno de estos puntos? Porque resulta que cada uno de estos puntos o cada una de estas líneas que están acá me identifican un cambio en alguna de las gráficas, ¿sí? Entonces, si nos vamos primero con el diagrama de cortante, ¿qué vamos a hacer con el diagrama de cortante?
Resulta que vamos a tener en cuenta y vamos a calcular las cargas que vamos a tener. Como sabemos de videos anteriores, una carga horizontal en el diagrama de cargas me genera una carga diagonal en el cortante, ¿sí? Pero ¿cómo sé cuál es este punto? ¿Cuál es ese punto? ¿Cuál es el valor del cortante en este punto? Entonces calculo todas las cargas hasta este momento. Como solamente tenemos nuestra carga distribuida, entonces voy a hallar esta área, que sería 5 por la longitud y me da 25. Entonces en este caso yo sé que hasta aquí van 25 kilonewtons. Listo, pero acá tengo una deformación que es realizada por la reacción en Y. Entonces, ¿qué pasa? Aquí tengo que subir, voy a hacerlo en un tono un poquito más oscurito. ¿Y a qué valor voy a llegar? Voy a llegar a mi 25, que es negativo en este caso, al 25 inicial, que es el que viene de acá, de este punto, más la reacción. Entonces, menos 25 más 54.83 me da 29.83. Listo. Pero resulta que aquí sigue habiendo una carga uniforme, que es horizontal. Entonces en el diagrama de cortante se vuelve una carga en diagonal, una línea en diagonal. ¿Y cómo lo calculo? Con esto. Entonces calculo esta área. ¿Cuál es esta área? Es 5 de altura por 3 de base igual a 15. Entonces acá es donde resto 29, que es este punto inicial, menos 15. Entonces va a bajar en diagonal hasta ese punto. ¿Qué sucede en este caso? No tenemos nada que me altere el diagrama. Entonces en ese caso se mantiene constante, ¿sí? Entonces este mismo 14.86 es este mismo 14.86. Pero aquí luego vamos a tener una carga puntual que es este 10, ¿sí? Que me genera una deformación. Entonces a ese 14.86 inicial le restamos 10 para que nos dé 4.86. Entonces aquí sabemos que es 4.86. Como aquí ya no hay ninguna deformación, se mantiene constante hasta la aplicación de la siguiente carga con 4.86. Ahora lo mismo sucede acá. Nosotros tenemos una carga de 5, no hay ninguna carga puntual. Recuerden que los momentos afectan son nuestro diagrama de momento, no los de cortante. Entonces, ¿qué hacemos? A ese 4.86 le restamos 5 por la base de esta carga, que sería 7 porque es desde aquí hasta acá, y esa longitud es 7. 5 por 7, 35. Entonces, a 4.86 le restamos 35. 83, aquí todo es 83, me confundí, perdón. Baja en diagonal hasta este punto, que sería 30.17, menos 30.17. Le sumamos lo que es la reacción, que sería 38.17. Entonces, a 38 a menos 30.17 le quitamos, le sumamos 38.17, pues esto nos va a dar 8.00. Sube hasta este punto. Como no hay cargas en este tramo, se mantiene constante. 8.00. Y aquí aplicamos la última carga, que es de 8, y 8 menos 8 da 0. Hay que tener en cuenta que de pronto, a veces por el uso de decimales, puede cerrar así, con 0.003. Pero eso ya depende del uso de los decimales. Entonces no hay problema si da una pequeña diferencia. Ya pasamos al de momento. El de momento es muy similar. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que calcular estos puntos a partir, pero ya de las áreas del cortante. Y teniendo en cuenta lo que son los momentos puntuales.
Entonces el área de un triángulo es igual a ¿qué? Es igual a base, que en este caso 5, por altura, que es 25, sobre 2. Entonces, ¿cuánto me da eso? Eso me da, ya lo estoy haciendo. Eso me da 62.5, ¿sí? Ese es el resultado. Luego subo, porque es un momento positivo, subo 10. Entonces, ya sé que me desplace hasta acá, 62.5 por esta área, y subo verticalmente otros 10, o sea, 72.5, ¿sí? Debido al momento puntual. Luego sigo, pero recuerden que lo que hay por debajo de la gráfica me genera movimientos hacia arriba y lo que hay por encima de la gráfica me genera movimientos hacia abajo. Entonces calculo esta área, que aquí tenemos un triángulo y un cuadrado, y me genera, como sabemos que esto es una pendiente en diagonal, me genera un movimiento parabólico. ¿Cuánto sería equivalente a eso? Pues nosotros tenemos que la base de ese cuadrado es 14.83 por 3, que es la distancia. Y a eso le sumo 15 por 3 dividido 2. ¿Por qué? Porque de aquí hasta acá la diferencia es 15, ¿sí? Pasamos, porque acá lo tenemos 29.86 menos 15 igual al 14. O sea, esa distancia es 15. Entonces, 15 por 3 dividido 2. ¿Eso cuánto nos da? Nos da 66,99. O sea que a 72, que es este punto, 72.5 menos 66.99, eso es casi 67. Entonces, ¿cuánto nos da eso? Nos da 67, 5.5. ¿Sí? Listo. Luego tenemos este cuadrado. Tenemos este cuadrado que tiene base, que tiene de altura 14.86 por la base es 2. Entonces nos da 29.72. O sea que a este 5.5 le sumamos ese 29.72. Nos da 24.22, ¿sí? Y seguimos en movimiento hacia abajo con este pequeño rectángulo que tenemos acá, que es 14.86 por 2, eso da 9.72. Entonces a ese 24 le sumamos 9.72. Nos da 33. Esto da 33.94, que es sumándole esto. Aquí tenemos un espacio que va positivo, acá vamos a tener un espacio que es negativo, ¿cierto que sí? ¿Cómo hallamos esto? Con triángulos, ¿sí? Eso lo podríamos hallar con triángulos. Que eso ya va a quedar en tarea de ustedes. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Hay una pequeña partecita que sigue bajando y luego comienza a subir, ¿sí? Luego, ¿qué hacemos? Como hay un momento puntual, baja verticalmente y continúa el resto del espacio. Casi no estoy mal, da como 40. Y le tenemos que restar esta parte, porque lo que está por encima me genera movimientos hacia abajo, ¿sí? En ese caso sería, para cerrar el diagrama, nos da 40 menos la base de este
rectángulo es 5 por la altura es 8 igual a 0. Porque 40 menos 40 me da igual a 0. Entonces, así brevemente es que se resolvería con áreas, ¿sí? Que es una forma muy importante de utilizar y que nos puede ayudar a validar los ejercicios rápidamente. Hay otro método que es por cortes, pero ese todavía no lo vamos a ver en este video. Listo.